Esta es la última clase de fisiología muscular, correspondiente a las temáticas desarrolladas en la asignatura Anatomofisiología 2, de la cual van a encontrar 3 videos. Un video que habla sobre los tipos de tejido muscular, sus características y propiedades, digamos, propuesta que presentó Alejandro Soto. Me van a encontrar a mí, digamos, hablando de la contracción muscular. Y en esta última vamos a definir básicamente los elementos que me van a permitir el mantenimiento y regulación del tono muscular. Quien les habla es Andrés Burqueviale, profesor titular de Anatomofisiología 1 y 2, correspondiente a las asignaturas Anatomofisiología 1 y 2 de las carreras de Enfermería, Kinesiología y Obstetricia. El contenido de la clase es esto: vamos a definir la unidad motor, el arco reflejo, vamos a describir los tipos de reflejo y el tono muscular. ¿De qué depende la Antes iba, después no. Y después, bueno, y hablando con nuestro amor, le dijo que... Profe, active su audio. Ahí está. ¿De qué depende la postura corporal y el movimiento? ¿Qué está sucediendo en este momento para que usted esté sentado frente a la cámara y pueda mantener el tono muscular y la postura y no se caiga? ¿Sí? O se vaya hacia adelante. Lo que suceden son X cantidad de reflejos involuntarios. Usted no define cómo mantiene el tono muscular. Como la mayoría de los procesos fisiológicos, suceden en forma involuntaria. Suceden en forma involuntaria. Si bien hay acciones voluntarias que usted define hacer, como por ejemplo estar sentado frente a su tablet, frente a su celular, frente a su ordenador o computadora o notebook. Voluntariamente toma esta decisión, presta atención, trata de pensar, escribe, contrae y relaja X cantidad de grupos musculares, como yo en este momento, que muevo las manos, que para hablar uso los músculos de la mímica. ¿Sí? Acabo de masticar, he comido una cosa frugal, acabo de masticar, usé los músculos de la masticación. Digo, acciones voluntarias mediadas por reflejos involuntarios. Y uno tiene que recordar la clase de vías motoras. ¿De quién depende el control motor? De la vía piramidal y de las vías extrapiramidales. La corteza cerebral, el tronco encefálico y el cerebelo. Todo eso se consolida y se expresa en el descenso a la médula espinal y de ahí a los músculos esqueléticos. Digo, hago una síntesis apretada porque esta clase está desarrollada durante 30, 35 minutos. La función de los sistemas motores casualmente es esa: desencadenar la actividad voluntaria, ajustar la postura, proporcionando un fondo estable al movimiento, y la coordinación de los músculos, para que esos movimientos no sean bruscos, no sean descoordinados. ¿Sí? El autor lo describe así en forma romántica, como suaves y precisos. En realidad tienen que ser coordinados, equilibrados.
Cuando usted desencadena la actividad voluntaria, ¿la desencadena para qué? Para llevar adelante un objetivo de acción muscular, ¿sí? O una acción determinada. Hay algunos que son desencadenados en el contexto de la propiocepción. Usted camina por su casa y conoce los recorridos para llegar a su habitación, al baño, a la cocina, para salir de su casa. Y hay otros que se aprenden. Entonces el autor muestra acá la figura de un joven adquiriendo la habilidad y la destreza de tocar un instrumento de cuerda. Ajustan la postura del cuerpo, tengo respuestas reflejas rápidas, en el sentido de, por ejemplo, evitar el tropiezo con algún objeto que no conozco, ¿sí? Y que recuerdo que está en ese lugar. Y la otra es hacerlo a un ritmo determinado, coordinando los movimientos voluntarios y los reflejos. Lo que muestra la figura es cómo se organiza la médula espinal para la función motora. Esto es anterior, perdón, esto es posterior, esto es anterior. Si viene bajando, esto es superior y esto es inferior. Es un esquema clásico de donde se ubican las neuronas de relevo sensorial, las interneuronas y las neuronas motores. ¿Sí? Esto es interesante porque digo, las neuronas de relevo sensorial, entre comillas, se ubican en el ganglio anexo de la raíz dorsal, ascienden por la médula espinal, hacen estación en el tálamo y de ahí a la corteza sensitiva, que está ubicada en el surco, en el giro postcentral, la vieja circunvolución parietal ascendente. A diferencia de las neuronas motoras que van a recibir la información generada en la corteza motora, ya lo vimos esto, y que van a hacer estación en la médula, primero en el bulbo y después en la médula, y en otras estructuras del tronco encefálico, y de ahí van a ir al efector, que es el músculo esquelético. Esto, digo, fue desarrollado oportunamente. Lo que no dijimos en ese momento es la función de unas células especializadas que se denominan Renchot, que la función que tienen, ahora vamos a ver los tipos de motoneuronas que hay, es inhibir la señal una vez que se desencadenó, para no dispersar en forma secuencial esa señal que se mandó. El concepto fundamental, estructural, de el mantenimiento de los reflejos y de el control del tono muscular está dado por lo que denomino unidad motora. Esta es prima hermana de muchas estructuras que cumplen funciones específicas en el campo de la fisiología. ¿A qué denomino unidad motora? Es aquella neurona o neuronas que inervan a una fibra muscular y toman el nombre de motoneuronas. En realidad no es la neurona propiamente dicha. Recuerde que muchos axones de X cantidad de neuronas, prolongación de la neurona, muchos axones forman una estructura llamada nervio, y ese nervio lleva información motora, es un nervio motor. ¿Sí? Entonces, el axón de esa neurona que inerva a la fibra muscular, formando un nervio determinado, forma esa unidad motora.
una sola motoneurona y las fibras musculares que inerva, se denomina unidad motora. Y lo que muestra el gráfico es esto. Todo esto es la fibra muscular. ¿Sí? Bien. Resulta que varias fibras musculares están formadas por estos redondelitos, esto ya fue explicado, que forman las famosas miofibrillas. Esta es la expresión microscópica de la fibra muscular. La visión microscópica de la fibra muscular. Y es importante, digamos, el desarrollo de esta neurona por el entrenamiento del potencial de acción de la célula nerviosa, es que usted va a poder transmitir el impulso nervioso y llevar, entre comillas, la información para provocar la contrarrelajación. ¿Qué tipo de fibras uno conoce? Esto creo que lo dijo Alejandro, lo nombro rápidamente. Las extrafusales y las intrafusales. Las extra son la mayor parte de la proporción del músculo esquelético y son las que generan la fuerza de contracción muscular. A diferencia de las intrafusales, que se encuentran en los usos musculares, ahora vamos a ver qué es un uso muscular, y están encapsuladas en vainas, ¿sí? En vainas, no generando fuerza muscular. Las intrafusales se las puede dividir en fibras de la bolsa nuclear y de la cadena nuclear. De la cadena nuclear. Y aquí muestra, vamos a ampliarlo. A ver si lo puedo mover. Está dado. Vamos a correr para acá. Cómo está dada la colocación de las fibras musculares extrafusales, ¿sí? Y de las intrafusales. Ahí, imagínense que diseccioné una fibra muscular y estoy viendo la composición de las miofibrillas y cómo se ubican estas células en particular. Habíamos hablado de las motoneuronas. Vuelvo al principio. Esa neurona que inerva una fibra muscular la denomino motoneurona. ¿Sí? Es el axón formando parte de ese nervio. Usted tiene motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Motoneuronas alfa, motoneuronas gamma. Las alfa, esta es la letra griega, inervan a las fibras musculares esqueléticas, usan como territorio de propagación de esa inervación las fibras extrafusales y llegan a la mayor parte de la masa muscular. Y son las que van a generar la contracción muscular. Porque desencadenan el potencial de acción. Las gamas inervan a las fibras musculares intrafusales, especializadas, que son un componente de lo que vamos a describir ahora como uso muscular. Y acá muestra esto que yo decía. No lo estamos escuchando. Sí. No se escucha. ¿Esto no se vio? Esta última placa no se escuchó. ¿Esta sí? Ahí no está corriendo. Esta sí. Los tipos de motoneuronas sí. La siguiente. A ver.
Yo voy a ir al que me robó internet, Se le escucha todo entrecortado. pero bueno, Es la hora, profe, de su internet. entrecortado, ¿no? Sí, es la hora de su internet que se entra. Sí, Ahí está. A ver ahí. claro. A ver, No. dígame si mejora. Ahí sí. Bien. Lo que muestra la figura es lo que yo describía. Esta es la fibra muscular. Las motoneuronas y las gamma-motoneuronas. Para las fibras extrafusales, para las fibras intrafusales. ¿Sí? Las extrafusales son recuerdo, van a provocar la contracción de X cantidad de fibras, esas X cantidad de fibras formando los haces musculares, los musculares formando el músculo propiamente dicha o lo propiamente dicho. La diferencia en relación al tamaño de las neuronas. Pequeñas, al ser pequeñas, van a inervar a pocas fibras musculares, tienen bajos umbrales de excitación y generan la menor cantidad de fuerza. Las motoneuronas de alto volumen inervan a muchas fibras musculares, saltos de potencialidad generan mayor cantidad de fuerza muscular. Porque tengo en cuenta el tamaño, y hablo del principio del tamaño. A medida que se va a participar, No, profe, lo perdemos. Lo perdimos. Bueno, entro y salgo de nuevo. Bueno. Entro y... A ver. A ver. ¿Esto llegó a salir o no? Lo Sí, del principio del tamaño. sí, el principio del tamaño ahí empezamos a perderlo. El cuadro sí. Correcto. En realidad, digamos, se tiene en cuenta este principio del tamaño, esta cualidad que debiera tener la motoneurona, porque desencadena mayor reclutamiento de unidades motoras. Si usted tiene mayor reclutamiento de unidades motoras, claramente la contracción va a ser óptima, generando la tensión muscular para la mantención del tono muscular y después la relajación correspondiente. Cuando uno habla de todos estos escenarios, habla de el reflejo medular. ¿Qué es el reflejo medular? Es una respuesta fisiológica básica, no tiene control voluntario, que es estereotipada, que tiene varios tipos, para decirlo de alguna manera, en el que interviene el sistema nervioso con su órgano descendido, ubicado anatómicamente en el agujero vertebral, que es la médula espinal. Ese reflejo medular es la información, por eso el dibujo, vamos a ampliarlo, el dibujo, digamos, que presenta el autor, de la llegada de la información motora al efector, el músculo esquelético. Es todo este recorrido que llega a ese músculo. Relacionado con este reflejo medular está lo que denominamos arco reflejo.
¿Qué es el arco reflejo? Es una unidad de funcionamiento. ¿Unidad de funcionamiento de qué? Del músculo. Por eso el autor dice, es una unidad de circuito elemental del sistema nervioso que comprende un músculo. Imagínense en este momento mis músculos de la mímica para poder yo emitir mi voz. Los músculos de su mímica, usted que está tan seria ahí, Evelyn, ahí se toca el cabello. Digo, para poder hacer eso, hubo un arco reflejo que le permitió flexionar el codo, el antebrazo sobre el codo y llevar la mano a la cabeza. ¿Ok? Entonces dice, es una unidad de circuito elemental del sistema nervioso que comprende un músculo, los nervios que inervan al músculo y la médula espinal. Porque el motor de ese arco reflejo es la médula, que es la que recibe desde la corteza cerebral y del tronco encefálico la información motora. Sale por el asta anterior de la médula espinal y va a grupos musculares en general y a un músculo en particular. A eso denomino arco reflejo. ¿Cuáles son los elementos del arco reflejo? ¿Sí? Y acá los nombra el autor y los numera. Vamos a agrandar un poquito. Uno es el receptor sensorial, aquel que responde al estímulo produciendo un potencial generador o un potencial de acción. Dos, la neurona sensorial, que es la que conduce el impulso. Tres, el centro integrador, une más regiones del sistema nervioso que conecta impulsos de las neuronas sensoriales y las motoras. 4, la neurona motora, que tiene su prolongación axónica, que conduce el impulso desde el centro integrador al efector. Y 5, el músculo, u órgano efector. ¿Sí? Estos son todos los elementos del arco reflejo. El receptor sensorial, la neurona sensorial, el centro integrador, la corteza, la médula, en la médula hasta anterior las neuronas motoras y la prolongación de esas neuronas motoras llamadas axones que se dirigen al órgano efector o músculo. ¿Cómo se denominan los receptores involucrados en estas respuestas reflejas? Les dije hace 10 minutos que íbamos a hablar del uso muscular. Bien. ¿Qué es el uso muscular? Es un órgano compuesto de fibras musculares intrafusales. Recuerde que había dos tipos, las extra y las intra. Estas son las intrafusales. Inervado por fibras nerviosas motoras y sensoriales. ¿Y qué sensan estos receptores involucrados en las respuestas reflejas? Sensan el estiramiento. Son receptores para el estiramiento. Para yo hacer este movimiento y extender mi miembro superior, imagínense que lo tengo contraído y flexionado, mi antebrazo sobre el brazo. Para extenderlo, esos usos musculares sensan el estiramiento. Lo que va a permitir el cambio de longitud del músculo en el proceso de la contracción. Su músculo relajado tiene una longitud, su músculo contraído otra. ¿Y cuál? Le digo, ¿qué es lo que dice el punto 3? Dice, permite al músculo retornar a su longitud de reposo después de haberse alargado y contraído. ¿Quién da la inervación de estos
usos musculares que recuerda que nos forma que tiene. ¿Sí? Esta forma respeta un poco el palo de los músculos. Profe. Y les da inervación. ¿Nos fuimos? Ahí recién me está cambiando ahí. Recién cambió la filmina. Anterior filmina. ¿Eh? La filmina anterior. La filmina anterior, sí. Ahora se empezó a trabajar. A ver ahora. Sí, ¿por qué no hay? Perdón, acá me preguntan. Está muy inestable, pero qué sé yo, hasta hoy a las 6 había. Es más, yo tuve clase a las 5, cortita, dimos la de las 6, la de Anatomofisiología 1, no tuve problema. No hay ningún streaming en este momento infantil en mi casa. Apague todo, profe. Apago todo. No, en serio, digo, más allá de esta cuestión, a veces nos fijamos porque la nena usa, entonces bueno, vio cómo es, los streaming en directo o los streaming, las páginas de streaming consumen esto, pero no hay nada aprendido en relación a esto. El único que está conectado soy yo. ¿Ahora se escucha o no? Ahora sí. Igual Bueno, quedan 2 minutitos de esta y vamos a cortar. 2 minutitos, sí, creo que cierro con esto. ¿Quién va a dar inervación a esos usos musculares? Nervios sensoriales y nervios motores. Los nervios sensoriales son los que reconocen la longitud de la fibra muscular. Y los nervios motores regulan la sensibilidad de las fibras intrafusales, la que le van a decir, mira, ahora te vas a contraer, ahora te vas a relajar. A diferencia del sensorial que le dice, che, vos tenés esta longitud, salvo que vos entrenes el músculo para elongarlo más, o ya lo vimos en la clase anterior, hipertrofiarlo, aumentarlo de volumen, ¿sí? Tu límite es este. Yo todo esto, digamos, lo converso y lo digo, pero está sucediendo en este momento. Entonces, describimos el uso y ahora tenemos que describir cómo actúa el uso muscular, cómo actúan. Entonces voy a agrandar. Digo, lo primero que tengo que tener en claro es los momentos de actuación de este uso muscular. ¿Los usos se están disparando incluso cuando el músculo está relajado? Sí. ¿Sí? Tengo las terminaciones nerviosas sensitivas, la neurona sensitiva, hace estación en la médula espinal y en relación a la motoneurona alfa, digamos, tiene inervación para con el músculo X. Pero escúchame, está relajado, sí, está relajado, pero en cualquier momento se contrae. Y el segundo momento, la fuerza muscular, digamos, desencadena el reflejo miotático, el reflejo muscular. Y entonces usted tiene un estiramiento muscular. Ante ese estiramiento muscular hay aumento de las señales aferentes hacia la médula. La médula codifica esa información y manda señales eferentes, es decir, aferentes que llegan a la médula, eferentes que salen de la médula, y esas motoneuronas alfa eferentes llegan al músculo, lo inervan y lo contraen.
Una vez que se contrae, vuelve, entre comillas, a descontraerse o a relajarse. Y acá están los 5 momentos que muestra la figura. 1. Fibras musculares extrafusales en la longitud en reposo. Usted en este momento está en reposo. Ante cualquier movimiento que usted genere, dispara la contracción. Yo cuando hago esto, disparo la contracción. E incluso en el uso de los músculos de la mímica, cada vez que yo hablo emitiendo mi voz, disparo la contracción. En este momento, en realidad en el anterior momento, porque ahora estoy hablando, cuando me quedo en silencio, la longitud está en reposo. En el anterior momento que estoy callado. Digo, parece un chiste, pero no es así. 2. La neurona sensitiva está tónicamente activa. Ahí está. Pero está sensando información. Yo para hacer esto, está sensando la información. 3. La médula espinal integra la función. Esto es posterior, esto es anterior. Esta es el asta anterior, el asta lateral y el asta posterior de la médula espinal. 4. Las neuronas motoras alfa hacia las fibras extrafusales reciben aferencias de los usos musculares. 5. Las fibras extrafusales mantienen cierto nivel de tensión incluso en reposo. Y acá me muestra el músculo está estirado y el músculo retorna a la longitud inicial. El músculo está estirado, el músculo retorna a la longitud inicial. ¿Y por qué pude llevar adelante esta contracción y estiramiento del músculo para la contracción? Porque desencadené en la membrana plasmática de la célula muscular el potencial de acción. Y propagué el impulso nervioso como consecuencia del cambio en el gradiente eléctrico, medido en milivoltios, y del cambio en el gradiente químico, mediado en la apertura y cierre de ingreso de iones a un lado y al otro lado de la membrana plasmática. Y lo hago en un tiempo determinado, medido en milisegundos. Dice el autor, la contracción muscular producida se acompaña de la activación de las neuronas gamma. La producida activación de las motoneuronas alfa también se acompaña de la activación de las motoneuronas gamma. Permitiendo que el uso muscular sea sensible a los cambios de longitud. Para hacer esto, mis usos musculares son sensibles para que yo pueda contraer los músculos de mi mano y hacer así, ¿sí? Hacer esta aducción de mis dedos y contraer. ¿Qué dice acá? La coactivación alfa-gamma mantiene la función del uso cuando el músculo se contrae. Entonces muestro acá, 1. La neurona motora alfa se dispara y la motora gamma también. Porque necesito de las dos, la que está intrafusal y en las fibras intrafusales y en las fibras extrafusales, que contraigan la fibra. 2. El músculo se contrae. 3. El estiramiento sobre los centros de fibras intrafusales no se modifica. La frecuencia de disparo de la neurona aferente se mantiene constante. Y acá me muestra en el gráfico longitud versus tiempo. Longitud versus tiempo. Y es lo que yo explicaba. Esto se desencadena a partir de la respuesta y la presencia fisiológica del potencial de acción. ¿Todo esto para qué? Para controlar el tono muscular.
¿Y qué es el tono muscular? Es la resistencia del músculo ante el estiramiento pasivo del mismo. Y usted va a tener acá, en el tono muscular, el circuito gamma de las motoneuronas gamma, que me van a permitir mantener el tono muscular y los reflejos miotáticos, o reflejos musculares, y que va a resultar de la interacción, como lo vimos, entre las motoneuronas gamma y las motoneuronas alfa, activando, mandando información eferente y generando información aferente, cuya misión final es la contracción muscular. ¿Cuáles son los receptores involucrados en las respuestas reflejas? Porque habíamos visto aquí, vuelvo para atrás, primero el uso muscular. Bueno, ahora vamos a ver otro receptor involucrado en la respuesta refleja. Describimos el uso muscular y ahora vamos a describir, vamos despacio, dígame si carga, ¿eh? Sí, sí, está corriendo bien. Son esos 10 minutos que me roban internet en el barrio, qué sé yo. El órgano tendinoso o órgano tendinoso de Golgi. Órgano tendinoso de Golgi. ¿Qué es esto? Fíjese dónde está. Está en el tendón, porción terminal. Esto es el músculo y en la porción terminal de ese músculo usted encuentra el tendón. ¿Sí? Esto es bien esquemático. ¿Y qué es el órgano tendinoso? Es un grupo o cúmulo, digamos, es como si fuera un amontonamiento, ¿sí? Un cúmulo, un amontonamiento, un grupo de terminaciones nerviosas en forma de red en los fascículos, perdón, vamos a ponerlo acá, quiero mostrarle bien que ahí se ve la figurita, en los fascículos de los tendones. ¿Eh? Esto es microscópico, microscópico. Usted el tendón macroscópicamente lo ve como tendón. Ahora, resulta que cuando usted toma un pedazo de ese tejido del tendón, lo pone otra vez en un portaobjeto, lo tiñe y mira al microscopio óptico de 100 aumentos, ve esto. ¿Y qué hace ese órgano tendinoso de Golgi? Me da información sobre la tensión muscular. Sobre la tensión muscular. En este momento, usted está en tensión muscular. Hay X cantidad de grupos musculares que mantienen la tensión muscular y que mantienen el tono muscular. Y usted, empecé diciendo la clase, no se cae de la silla. ¿Sí? Está sentada y mantiene la sedestación. Su tono muscular y la tensión de esos músculos le permiten estar sentada, estar erguida, a pesar de estar sentada, estar escribiendo, estar tomando, como yo hice en un momento que tomé parte del té, ¿sí? Mantengo, digamos, la contracción y relajación y la tensión muscular. Cuando hay eventos patológicos agregados, esa tensión muscular se pierde y el tono muscular se pierde. Imagínense un paciente, sexta década de la vida, séptima década de la vida, octava, que hace un accidente cerebrovascular con un componente motor derecho. ¿Quién no maneja ese paciente? Los músculos de su hemicuerpo derecho, que hay que reeducar, hay que rehabilitar. ¿No? Digo porque es prevalente, va a aparecer, y usted sea enfermero o enfermera, kinesiólogo o kinesióloga. Esperemos que si es obstétrica o obstétrico no le toque una paciente con un accidente cerebrovascular isquémico, que en paralelo tenga que cursar, digamos, su embarazo de 9 semanas, o que a consecuencia de alguna intercurrencia durante ese embarazo presente en forma posterior un accidente cerebrovascular. Pero digo, usted no maneja su hemicuerpo derecho, entonces usted ha perdido la tensión muscular y el tono muscular. Bien.
¿Cuáles son los tipos de reflejos medulares que necesito para que se cumplan estos escenarios? Están los reflejos monosinápticos, que son aquellos que sensan el estiramiento muscular o la elongación, o reflejo miotático. La característica es que es una sola sinapsis y su origen está en los receptores aferentes de tracción denominados usos musculares. Entonces agrego acá reflejo monosináptico. Hay un estímulo sobre el receptor, la neurona sensitiva lo sensa, hay en el centro integrador de la médula interacciona con la neurona motora, digamos, somática, va hacia el músculo esquelético, ¿ok? Hacia la célula diana efectora, que en este caso es la célula muscular. Una sola sinapsis. Y acá lo mismo, el famoso reflejo miotático. Estimulación del uso muscular. 2. Excitación de la neurona aferente primaria. 3. Neurona aferente primaria estimula la motoneurona alfa. Esta información va al cerebro. Se interrelaciona con 4, ¿sí? Con la motoneurona alfa, estimula la contracción del músculo extensor. Número 4. 5. La aferente estimula la interneurona inhibitoria, contrae y relaja, contrae y relaja. Y 6. La interneurona inhibe la motoneurona alfa. 7. Músculo flexor antagonista se relaja. Lo que está mostrando la imagen es una señora sentada donde se le practica con el martillo de los reflejos para ver si tiene reflejo rotuliano. Se da un golpecito seco sobre la rótula, hueso importante, digamos, de la articulación de la rodilla, y se ve si tiene verdaderamente estiramiento de la pierna sobre la rodilla. Después usted tiene los reflejos polisinápticos, ¿sí? Son reflejos con tiempo de latencia prolongada, respuesta demorada y difusa. La respuesta va a abarcar varios músculos. Producen respuestas flexoras que tienden de inmediato a alejarse del estímulo agresor. Son nociceptivos, son cutáneos. Los estímulos que van a recibir provienen del exterior. Tienen integración medular con 2 o más sinapsis, ¿sí? Es el reflejo flexor de retirada o el extensor cruzado. Entonces usted va a tener lo mismo, pero va a tener seguro 2 sinapsis. Seguro 2 sinapsis. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el reflejo del uso muscular, el agregado de una carga estira el músculo y los usos creando una contracción refleja. Entonces dice el autor, mire, vamos a cerrar un poquito. Usted tiene extendido el antebrazo con su mano, ¿sí? El codo, el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Y usted sensa una carga. Tiene una barra de hierro, póngale, y le agregan 2. Agregar carga al músculo. El músculo y estiramiento del uso muscular a medida que el brazo cae. ¿Sí? ¿Cuál es, entre comillas, la contracción refleja? La que vuelve, ¿sí?, a restablecer la posición del brazo. ¿Se entiende, no? Siempre hay un escenario de, entre comillas, sobrepeso que usted vuelve a poner en posición. El reflejo miotático inverso es aquel que va a proteger al músculo
de cargas excesivamente pesadas al hacer que el músculo se relaje y deje caer la carga. Estamos en el mismo escenario. Coloco en su mano 4 barras de hierro, ¿sí? 4 barras de hierro. La contracción muscular estira el órgano tendinoso de Golgi. Ahora, como yo he colocado una... Se nos perdió, profe. Esto es reflejo miotático versus reflejo miotático inverso. Es una carga soportable versus una carga insoportable. ¿Por qué se le cae a usted la carga? Porque fisiológicamente responde primero el uso muscular y ante el esfuerzo y la sobrecarga, digamos, inhibe el órgano tendinoso de Golgi, produciendo la relajación de los grupos musculares y protegiendo al músculo. Lo mismo sucede con, imagínense que usted es corredor o corredora, y usted viene corriendo, y dice, no, hoy voy a correr 12 kilómetros. Y cuando llega al kilómetro 6, usted para. ¿Por qué para? Por este escenario. Usted empezó a correr, y entonces sus reflejos miotáticos son óptimos. Pero resulta que usted empieza a sobrecargar a los grupos musculares que intervienen en la resistencia para llegar a los 12 kilómetros. Y al kilómetro 6, para. Usted viene pensando que va, no, ahora voy a pararme, voy a hidratar. No, para. ¿Por qué? Porque ha sobrecargado el escenario de la tensión muscular. La neurona, dice, del órgano tendinoso de Golgi se dispara, la neurona motor es inhibida, el músculo se relaja y se deja caer la carga. Fíjense cómo estos dos protagonistas antagónicos son los que nos mantienen la capacidad de mantenimiento del tono muscular. Salvo que usted entrene. Imagínense que usted es un levantador de pesas, entonces usted entrena estos escenarios de sobrecarga. Pero generalmente para eso necesita volumen. ¿Volumen qué? Volumen muscular, que soporte esta sobrecarga. Bien. Esta es la manera de síntesis. Tipo de receptor, reflejos de la médula espinal. Uso neuromuscular o uso muscular. Reflejo miotático, el estímulo, estiramiento del músculo, respuesta, la contracción del músculo. Órgano tendinoso de Golgi, reflejo miotático inverso, estiramiento del tendón por contracción del músculo, relajación del músculo. Y mecanorreceptores o nociceptores en el reflejo flexor, táctil o doloroso en la piel, contracción de los músculos flexores en retirada, que acá lo muestra y dice, creo que ya terminamos con esto, sí, vamos a ampliarlo un poquito. Reflejo de flexión o flexor de retirada. La neurona sensitiva se activa por varias neuronas, ¿sí? Porque resulta que usted dice, el hecho de pararse sobre un vidrio estimula los receptores del dolor en la pierna derecha. Entonces usted ha pisado sin querer y ¿qué hace? Retira, flexiona y retira. Bien. De ahí vamos al número 2, la neurona sensitiva activa varias interneuronas. Es sensitiva ¿por qué? Porque usted sensó tacto y sensó dolor. Sensó tacto y sensó dolor. Lo mismo pasa si usted pisara una brasa caliente, sensa tacto y sensa temperatura. 3. Las motoneuronas ipsilaterales al flexor excitado
para contraerlo. ¿Sí? Para usted levantar. Usted pisa, siente dolor y levanta. Bien. De ahí voy al punto 5, las motoneuronas contralaterales al extensor excitado, ¿sí? Para usted no perder el equilibrio. Y 6, el extensor contralateral se contrae. Por eso usted puede, entre comillas, esto es en milisegundos. Usted pisó la brasa caliente. Imagínense que usted anda descalzo por el parque y pisa un cardo. Inmediatamente, digamos, pega el salto y se apoya sobre el otro miembro. Bueno, esto es lo que se llama el flexor de retirada, el reflejo del flexor de retirada y el reflejo de extensión cruzada. Acá están los tres. Órgano tendinoso, uso muscular, miotático, órgano tendinoso de Golgi, miotático inverso, y reflejo flexor, los mecanorreceptores o los nociceptores, que son sensibles al tacto y al dolor. Contracción de los músculos flexores. Bien, con esto hemos terminado el capítulo de la fisiología muscular, que está, digamos, desarrollada en 3 videos sobre la temática. Buenas noches, espero que les haya sido de provecho. Recuerden que este video no es obligatorio y que lo van a aprovechar mucho más, este o cualquier video que vean, si previamente leyeron la temática. Y van a poder comparar diferentes escenarios sobre la temática presentada. Gracias, Evelyn. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches a todos.